Bueno, me llamo Oriol Borragas Gené, soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en el Departamento de Informática y Estadística. Doy tanto en informática como en educación, así que tengo ese perfil un poco mixto. Y además soy coordinador académico en el programa de tecnologías educativas de la Universidad Rey Juan Carlos y en temas de innovación. Bueno, quería dar las gracias, aprovechar a Leire y a Mar por invitarme. Y nada, pues os quería contar una experiencia, pero antes, digamos, yo vengo de la formación del profesorado desde hace años. Antes fui personal de administración y servicios y, bueno, pues doy bastante formación en diferentes universidades y hay una parte que, como tengo tiempo para explicar la experiencia que os quería contar, pues sí que hay una parte que me parece bastante importante antes de empezar a hablar o de aplicar cualquier metodología en el aula o cualquier técnica o cualquier tecnología. Y creo que es importante, que la mayoría creo que sois docentes, tenéis experiencia, pero bueno, yo creo que no está de más hacer este pequeño repaso. Y es que creo que es muy importante y es algo que quiero hacer hincapié en dos ideas. Es muy importante tener un objetivo claro. Muchas veces aplicamos metodologías, alguna tecnología, y realmente lo estamos haciendo porque hemos ido a tal curso en el plan de formación, hemos visto a tal docente hacer tal aplicación de aula invertida en su asignatura, de gamificación, pero realmente no tenemos un objetivo claro. Y esto es el motivo por el que muchas veces nos sale mal. Entonces, es muy importante, y eso sí que quiero hacer hincapié, en que tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener una necesidad. Cuando tenemos esa necesidad, nos surge ese problema, esa situación que tengamos en el aula, esa motivación que tenemos pues, para mejorar algo, es cuando entonces sí que tenemos que buscar una solución a partir de ese objetivo. Y esa solución es la que sea en ese momento, ya puede ser una tecnología o no, como hablaba antes justo, que no tiene por qué ser tecnología todo. Bueno, pues eso por un lado, objetivo. Segundo, diseño. Y eso es muy importante. Es decir, tenemos que diseñar esa experiencia que vayamos a hacer, porque si no, al final no va a funcionar. Es decir, tenemos que coger ese objetivo, tenemos que analizar a nuestros estudiantes, nuestra asignatura, y ya con un buen diseño aplicarlo. E incluso medir, buscar qué indicadores de medida vamos a tener en cuenta para ver si eso ha funcionado y para mejorarlo. ¿Vale? Una vez dicho eso, lógicamente, pues ahora ya sí que os voy a contar mi experiencia en la que he aplicado lo que he dicho. Lo primero, objetivo. Pero antes del objetivo, os contextualizo. Asignatura, máster de formación del profesorado. Asignatura, innovación educativa y TIC. Vale, soy afortunado. Es una asignatura que es muy fácil de dar. Pero también es muy fácil de coger y decir, me voy a poner aquí a explicar una presentación y a contar teoría. De hecho, tengo unos apuntes que les doy que son casi 200 páginas de teoría. Es decir, me puedo poner a contarles un rollo. Pero no es el objetivo. El objetivo de esa asignatura es que desarrollen competencias, creatividad, apliquen innovación en sus futuras aulas. Por lo tanto, la parte teórica normalmente les digo, cogedla, descargároslo, son apuntes en abierto, guardároslo y dentro de un año, cuando te haga falta, lo recuperas, si es que algo no se ha quedado desactualizado. Vale, pues esa es la idea. Entonces, ¿qué necesitaba yo? Bueno, pues en esa asignatura lo que hago son muchas dinámicas. Lo que intento trabajar es la creatividad. Por lo tanto, a mí lo que me surgió fue una necesidad de trabajar la creatividad en el aula y generar dinámicas. Entonces, dándole vueltas, digo, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con los estudiantes para que trabajen eso? Bueno, pues se me ocurrió la idea de Innovacards, ¿no? Son unas cartas, bueno, le puse este nombre, como podría ser otro, lo importante era la idea. Son unas cartas para generar un poco de dinámica en el aula. Bueno, las tengo por aquí, luego si queréis os las enseño. Tengo varios tacos. Y son 5, bueno, es un mazo de cartas, que normalmente esa experiencia la llevo en una sesión de clase y divido a los estudiantes en grupos. Entonces, cada grupo tiene su mazo de cartas y tenemos 5 categorías. Una son problemas. Problemas son un listado de situaciones que se pueden dar en el aula. Una situación cualquiera. Y estrategias y metodologías, pues hace referencia pues, a diferentes estrategias, que si escape room, que si gamificación, que si aula invertida. Luego tenemos tecnologías. Aquí, en esta categoría, pues cualquier tipo de tecnología que se pueda usar en el aula virtual, aprendizaje móvil, podcasts educativos. ¿Qué competencias? Competencias que se puedan trabajar en el aula y evaluación, ¿vale? Y evaluación, lógicamente, pues herramientas de evaluación. Entonces, la idea, bueno, aquí os dejo
un poco las ideas de las cartas de problemas, lo que os he ido contando. Todo esto es una presentación que la tengo en abierto, más que nada pues por si la queréis utilizar, pues porque os las podéis descargar, está todo en abierto y oye, si las queréis imprimir, pues para vosotros. Así que eso con total libertad. Pero bueno, esto solo era para que lo vierais un poquillo lo que es la idea, pero sobre todo lo importante es la dinámica que llevo con los estudiantes. ¿Qué hacemos? Bueno, después de tener esas categorías, lo que hago es que los estudiantes, cada uno en su grupo, tienen que escoger una carta de problema. En mi caso, como yo quiero trabajar sobre todo estrategias, metodologías y tecnología, les digo que cojan 2 cartas de estrategias, 2 cartas de tecnología, una de competencia y una de evaluación. Y entonces, con lo que les toca, tienen que desarrollar un proyecto de innovación. Tienen media hora para desarrollarlo en grupo. Vale, entonces, ahí lo que pasa es lo que nos pasa muchas veces en el aula. Nos encontramos un problema que no esperamos, nos encontramos con tecnologías que nos obliga la universidad, con estrategias que incluso nos puede obligar el centro, con lo cual tienen que organizarse con eso que les ha tocado. Es verdad que lo que hice fue una dinámica anterior, usé 10 minutos, les di la oportunidad que en 10 minutos podían descartarse de 2 cartas, cada una de una categoría, con el riesgo de que podía salirles cartas peores. ¿Por qué hice eso? Para que debatieran, para que empezaran a pensar ideas y eso les diera lugar, bueno, pues a una serie de llegar a un consenso para ver si cambiaban o no cambiaban de cartas. Bueno, pues una vez tenían todas esas cartas ya tenían que diseñar ese proyecto. Esto viene muy bien porque durante toda esa sesión te empiezan a preguntar, les empiezan a surgir dudas reales de ¿qué es esto del aula invertida? Y eso a mí me viene fenomenal para compartirlo con el resto de compañeros en esa clase. No solo eso, sino que además yo hago un poco de consultor ahí, pues bueno, me van preguntando, bueno, ¿y por qué no haces? Y les voy intentando guiar un poco. Luego ves algunas dinámicas, ves de golpe quienes están usando inteligencia artificial, que les ves ahí y dices, muy bien, bueno, oye, también es una forma de coger ideas. Hay quien no usa ningún ordenador y están en papel, bueno, es curioso. E incluso se vio, me pareció, este año fue el primer año que lo probé y de todos los grupos estaban súper emocionados trabajando, pero luego siempre está el típico grupo de haters que estaban pasando de todo, en plan de yo estoy a otra cosa, venga, esto es muy difícil. Pero bueno, la verdad es que se dan situaciones muy extrañas, porque claro, las casualidades a veces te dan unas herramientas que dicen, madre mía, ¿cómo utilizo esto? Pero eso les hace trabajar y pensar y buscar una solución. Resultado final, después de esa media hora, les hago con un elevator pitch. Soy muy fan de las presentaciones cortas. Tienes 1 minuto para vendernos su idea. Utilizando todas las cartas. Y luego ya pues hacemos una especie de concurso de votación y, lógicamente, pues doy esa retroalimentación al final contando un poco, bueno, pues oye, pues esta idea está bien, aquí lógicamente esto no tenía sentido, pero porque os ha tocado esta carta que nunca hubierais usado, lógicamente. Y bueno, con eso al final hacemos un poco de reflexión entre todos y todas, pues para trabajar esa asignatura. Y un poco es la idea que os quería contar. Este juego es bastante versátil porque al final lo puedes utilizar de diferentes maneras, diferentes instrucciones, pero creo que para trabajar un poco la creatividad, pues la verdad es que me ha venido bastante bien. Lo he usado incluso en algunas sesiones la semana pasada en la Jaume I en un curso de gamificación, lo usé con profes y también se lo pasaron muy bien, nos lo pasamos muy bien. Y bueno, pues es un poquito lo que os quería contar. Muchas gracias y no sé si tenéis alguna duda.